tenido muchos fallecidos la iglesia esta. Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Es una alegría nuevamente estar llegando a vuestras vidas con el mensaje del Señor, la palabra de Dios que es viva y eficaz, que edifica nuestras vidas y que necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios todos los días para saber la verdad de Dios, el consejo de Dios para vivir como el Señor quiere que vivamos cada día. Necesitamos por eso estar en contacto con nuestro Dios y en contacto con su verdad. Como dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Importante deleitarnos en el Señor y también deleitarnos en la palabra del Señor. Por eso estamos compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios a través de este medio para que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y solamente a través de la verdad de Dios, de su palabra, podemos conocer a Dios. Él ha dejado el manual, que es su palabra, para saber todo lo que necesitamos saber para vivir una vida victoriosa, una vida abundante, una vida que glorifica a nuestro Dios. Por eso necesitamos conocer su verdad, su palabra cada día. Y estamos hablando de la palabra de Dios, las profecías bíblicas que tienen cumplimiento y que se van a cumplir y que muchas profecías ya están cumplidas, las señales son evidentes, por eso estamos declarando que cada vez estamos más cerca del evento más maravilloso que va a ocurrir, que la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, nadie lo sabe. El Señor cuando dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, verso 20, y aquí vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. En breve, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Por eso el apóstol Pedro también le dice en el capítulo 2 Pedro, capítulo 3, dice que 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años. Por lo tanto, el poco tiempo para Dios no es como el tiempo que nosotros pensamos que debe ser. Pero debemos estar por eso preparados, para que no nos sorprenda ese día como ladrón en la noche. Por eso, los que somos hijos del día, hijos de la luz, debemos estar por eso atentos para saber el tiempo en que estamos viviendo sabemos que estamos, por eso a través de las escrituras, la palabra de Dios, que estamos en tiempo cumplido, en tiempo de gracia, que el Señor está tardando porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Por eso estábamos compartiendo la palabra maravillosa del Señor. El anticristo no se va a manifestar y hemos dicho antes que la iglesia sea arrebatada. Y hemos compartido algunas razones por qué. Porque si la iglesia está aquí, la iglesia es la que tiene autoridad, tiene dominio, y ni la puerta del Hades prevalecerán contra ella. Y estas son algunas de las razones por qué creemos que no se va a manifestar el hijo de perdición, el inicuo, el hombre de pecado, mientras la iglesia de Jesucristo esté aquí. Y muchos serán engañados. Va a aparecer, vemos que están hablando de la globalización. Rusia con China, Estados Unidos, todos quieren ser el que tome la manija de que va a ser el que esté a cargo de la globalización. Todos están hablando de la globalización, así que cada vez estamos más cerca, por todo lo que estamos viendo y escuchando, cada vez estamos más cerca de la venida del Señor Jesús. Pero antes se tiene que manifestar, la iglesia tiene que ser arrebatada para que se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo que dice las escrituras. Pero muchos serán engañados. Por eso queremos compartir la palabra para que no seamos engañados. Yo no quiero ser engañado. Yo quiero a través de la palabra de Dios
conocer al Señor y estar preparados para cuando el Señor venga a buscarnos, nosotros estemos preparados, estemos listos, que seamos como la Virgen, prudentes, para que podamos estar con el Señor por siempre. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, algunos versículos para que ustedes vean lo que dice las Escrituras. Dice la palabra en el capítulo 2, del verso 7 en adelante, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios engañosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, lo que van a ser engañados. Dice, con todo engaño de iniquidad, para lo que se pierde. Yo no quiero que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero lamentablemente, el hombre decide acercarse, rechazar, aceptar o burlarse. Tiene toda la libre decisión de tomar la buena decisión o no. Y aquí las Escrituras dice que van a ser engañados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que va a ocurrir. Miles y millones de personas están en esta condición porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el apóstol Pablo, por un lado, podemos ver a través de la palabra de Dios, Dios está mostrando quiénes se pierden y quiénes realmente son salvos a la luz de la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo aquí, en el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios nos hayas escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Está haciendo la gran diferencia de aquellos que se han engañado y que Dios va a permitir, porque la libre decisión del hombre, el hombre decide acercarse a Dios o no acercarse a Dios, vivir en la injusticia, vivir en el pecado, o tomar las buenas decisiones de buscar al Señor de todo corazón y venir al Señor para ser salvo. Y hace esta distinción, esta diferencia el apóstol Pablo, diciendo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. O sea, el apóstol Pablo siempre es un agradecido al Señor y da gracias al Señor por los hermanos de Tesalónica que recibieron la palabra y el amor de Dios. Da gracias a Dios por el amor de Dios, por ser amado por Dios. Y eso es un privilegio maravilloso. Qué bueno que podemos orar a veces nosotros, inclusive también orar por la iglesia, orar por nuestros hermanos que son amados del Señor. Somos amados por el Señor.
Eso no significa que Dios no ame a todo el mundo. Dios ama, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todos, o sea, Dios es amor y nunca va a cambiar de ser lo que es Él, porque es su naturaleza, Él es amor. Y nunca va a dejar de ser lo que es. Pero el hombre decide aceptar el amor de Dios o rechazar el amor de Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo esta palabra para los amados del Señor. Quiero decirte que tú eres amado por el Señor. Dios te ama. Dios me ama con amor eterno. Somos amados del Señor y eso es un privilegio maravilloso, saber que somos amados por el Señor. Es algo increíble, es algo impresionante. Fíjate lo que dice la palabra en 1 Juan, capítulo 3, verso 1, dice, habla mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio maravilloso de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque por medio de Jesucristo nosotros somos hijos de Dios. Qué maravilla. Por el amor de Dios, qué maravillosos son hijos de Dios. En Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué bueno. Esta debe ser nuestra oración. Pedir al Señor, Señor, quiero imitarte, quiero ser un reflejo de tu gloria, quiero manifestar tu carácter. Esto debe ser el anhelo de cada cristiano. Saber que la Biblia dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados. Y debemos por todos los medios tratar de buscar al Señor y reflejar su gloria, su carácter, ser el reflejo de su imagen. Seamos conformes a la imagen de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. La Biblia dice que somos amados por el Señor. Es un privilegio maravilloso saber que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. En ti he sido sustentado del vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Fíjense en la maravillosa palabra del Señor. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi Dios. Del vientre de mi madre tú eres mi Dios. Saber que somos amados del Señor. Por eso el apóstol Pablo da gracias a Dios. Dice, respecto a vosotros, dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Nosotros hemos sido, desde el principio hemos sido escogidos para salvación. Ya estaba en los planes maravillosos de Dios la salvación. Qué maravilla, es algo increíble, incomprensible a veces a la razón humana, la grandeza de nuestro Dios. Estaba en los planes de Dios desde la eternidad. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que antes de la creación, ya estábamos en el corazón de Dios, como amados del Señor. Y con un propósito maravilloso. Yo pienso que todos los amados del Señor, los que hemos nacido de nuevo, anhelamos que el propósito maravilloso de Dios se cumpla en nosotros. El propósito de Dios para que seamos, dice, santos y sin mancha delante de Él. Yo creo que todo cristiano que ha nacido de nuevo va a vivir en esa dimensión del Espíritu, en la dimensión de agradar al Señor, viviendo en santidad cada día, buscando su rostro, para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla el Señor! El profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5 también dice,
que dice la palabra de Dios del profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué plan maravilloso! Dios ve desde la eternidad a la eternidad todas las cosas. Los planes de Dios son eternos. Sí, no podemos imaginarnos. Pero fíjate, el profeta, antes de que se formase, antes de que se formase, Dios ya lo conoció. ¿Cómo podemos explicar con nuestra mente pequeña la grandeza de nuestro Dios? La grandeza. Dice: y antes que naciese, te santifiqué. Alabado sea. Ya fue apartado con un propósito maravilloso de llevar a cabo el ministerio profético a las naciones. ¡Qué maravilla! Por eso no es casualidad que tú estás allí donde estás y que sirves a Dios y que amas al Señor. No es casualidad. Está en los planes perfectos del Padre. Y qué bueno es poder llevar a cabo y anhelar agradar al Señor cada día, porque paso a paso irá cumpliendo el plan eterno de Dios. ¡Qué maravilla nuestro Dios maravilloso! Es el gozo conocer a nuestro Dios maravilloso. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor, lo que dice. Yo me gozo en esta palabra. Alabado sea el Señor. Desde el principio pendiente, dice, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, el medio utilizado, por el medio que nosotros conocemos al Señor, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dijo: cuando Él venga a convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el Espíritu Santo trae la convicción del pecado. El Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo, nos apartó para que seamos santos para el Señor, por medio de su Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo. La salvación es la obra del Espíritu de Dios. Ni una persona puede ser salvo por mérito humano, sino por la intervención divina de Dios, por su Espíritu Santo. Es la misión del Espíritu Santo desde convencer al hombre de su condición, para que el hombre vuelva al Señor y sea salvo y pueda nacer de nuevo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra el nuevo nacimiento, la verdadera conversión, la nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo es la obra del Espíritu Santo, que glorifica a Jesucristo cuando le aceptamos a Cristo en nuestra vida. Es el milagro. Por eso el milagro más grande es ser un hijo de Dios, haber nacido de nuevo, ser participante de la naturaleza divina. Es un milagro. Y dice: y habiendo creído, la fe en la verdad. Por supuesto, la verdad es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. La verdad es su palabra. Es Jesucristo, Él es la verdad. Él es la verdad. Dice: y habiendo oído la palabra, dice, de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él hará de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Efesios capítulo 1, verso 13, que estoy compartiendo, dice: habiendo oído la palabra de verdad, es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como propiedad divina. Por eso pertenecemos al Señor. Es la identificación que me da la identidad de pertenencia. Él es mi Padre y puedo hablar con Él en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Puedo clamar al Padre de la gloria, por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué maravilla! La promesa preciosa de nuestro Señor.
Fíjense qué maravilla. Y el Evangelio, la buena noticia, es que necesitamos un Salvador. Cristo es nuestro Salvador maravilloso. Así. Y dice la palabra, así que hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Somos amados por el Señor. Dios nos ha salvado por el Espíritu Santo, por su verdad. Es un hecho, esto ya ocurrió en mi vida. Yo soy salvo, no es que voy a hacer, ya es un hecho. Soy salvo por gracia. Pero dice, ¿qué debo hacer? Dice así que hermanos, estad firme y retened la doctrina que había aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esto es importante. Dice, estad firme. O sea, permanecer en la verdad, en la palabra del Señor. Y está hablando otra palabra de la doctrina. Esto es fundamental, las enseñanzas apostólicas, las enseñanzas del Nuevo Testamento, las enseñanzas de la palabra del Señor. Por eso el énfasis es que cada cristiano tiene que crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Los nuevos cristianos que recibieron al Señor Jesús, en Hechos capítulo 2, verso 42, si tú puedes leer, dice, y perseveraban, dice, todos los que creyeron, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo? ¿Qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es necesario para el crecimiento del conocimiento de la verdad de Dios, para vivir y para agradar al Señor, crecer en la doctrina y las enseñanzas del Señor. Y en estos tiempos estamos viendo que no se está obedeciendo los mandatos del Señor. A veces uno quiere acomodar a su manera la palabra de Dios y estamos en pecado, estamos en rebelión. O sea, la palabra de Dios nunca cambia. No puedo yo minimizar, no puedo sacar ni agregar. Yo debo obedecer, y más los mandamientos que son claros. Uno debe obedecer la palabra del Señor. Es fundamental. No debemos apartarnos. En los últimos tiempos, la misma palabra dice que son señales la apostasía. Que uno puede vivir a media, pero no obedecer la palabra de Dios. Es impresionante. Tenemos un ejemplo en 1 Samuel capítulo 15. Si ustedes pueden leer, van a ver que Saúl, el primer rey de Israel, fue rechazado como rey porque obedeció a la palabra media. Cuando Dios le dijo que debía eliminar totalmente a los amalecitas, no dejar nada, él perdonó al rey y se guardó los ganados más gordos, con la excusa que eso iba para ofrecer a Dios, como sacrificio a Dios. Y cuando aparece el profeta Samuel, dice, he obedecido a la palabra del Señor. He obedecido a la palabra del Señor. Y entonces, y dijo el profeta, ¿y qué es lo que escucho? La balida de las vacas y las ovejas. Y bueno, él dice que los hombres se quedaron con lo más guardado para ofrecer sacrificio a Dios. ¿Acaso Dios se agrada más los sacrificios en que se le obedezca a la palabra de Dios? O sea que, y él reconoció que desobedeció el mandamiento de Dios. O sea, no puedo obedecer a media. Cuando hay un mandamiento, una palabra clara de Dios, yo debo obedecer. Si yo entiendo lo que dice la palabra, yo debo obedecer. Si no, no estoy viviendo conforme a su palabra. Yo oro al Señor, yo quiero vivir conforme a su palabra, que Dios me corrija, que Dios me instruya. Pero yo quiero vivir, no me debo excusar, no debo buscar excusa. El hombre no puede ser más bueno que Dios, queriendo justificar para no obedecer la palabra clara del Señor. Y él fue rechazado
como rey de Israel, porque no obedeció al Señor. Él pensó que estaba obedeciendo, pero a su manera, pero no obedeció completamente la palabra del Señor. Debemos entregarnos y obedecer al Señor. Por eso el peligro que está en estos tiempos de no estar ajustándonos a la palabra de Dios, volver por eso a la fuente y buscar la palabra del Señor y vivir conforme a ella. Yo no quisiera ser rechazado, sino aceptado por el Señor. Y dice el apóstol Pablo, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina. O sea, estar firme, retener la doctrina. O sea, no puedo cambiar. La palabra de Dios es clara, Dios no cambia, su palabra no va a cambiar. Y yo, por lo tanto, debo permanecer y no debo tratar de minimizar o de licuar la verdad de Dios, sino debo vivir conforme a ella, para no ser rechazado. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esta es la petición para aquellos que vivimos conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos que saber que somos amados del Señor. Quiero decirte que eres amado del Señor, que Dios ya nos escogió antes de la fundación del mundo. Por medio de su Espíritu, por su verdad, por su palabra, somos hijos de Dios. Y Dios quiere que permanezcamos firmes en su verdad, en las doctrinas. Debemos permanecer en Él y en su palabra. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El Evangelio se usa en Juan capítulo 15, verso 7. Debemos permanecer en Él y permanecer en la palabra del Señor para recibir también la bendición del Señor. Dice el Señor, conforte vuestros corazones y os afirme. O sea, es la obra de Dios. Dios es el que te conforta, Dios es el que te afirma, Dios es el que te sostiene. Cuando nosotros nos ajustamos y queremos vivir conforme a su verdad, su palabra. El que busca la verdad la encontrará y Dios se glorificará y te exaltará a su debido tiempo. Dios te ama y en estos tiempos de esta manera tenemos que estar preparados. Estamos viviendo los últimos tiempos. En cualquier momento Cristo viene por su amada. Yo estoy preparado. ¿Y tú? ¿Tienes a Cristo en tu vida? Si no tienes a Cristo, quiero guiarte en una oración para que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario, por tu muerte allí. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero que vengas a mi vida, que tu Espíritu Santo esté obrando en mi vida. Señor, por tu verdad, por tu palabra, yo te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Y para ello te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos, a todos los que están conectados, que tú les bendigas ricamente en este tiempo. Bendice a tus hijos. Gracias porque somos tus amados. Gracias, Dios, porque eres amor. Y gracias por tu amor que obra en nuestra vida. Y bendice a tu pueblo en este tiempo. Bendice a la iglesia, Padre, en este tiempo. Yo te ruego tu bendición, Señor, por aquellos que sufren, Señor, por aquellos que tienen necesidad, Señor, que tú estés proveyendo, Señor, el sustento que necesitan. Y te rogamos, Padre, que obre especialmente en los lugares conflictivos como en Ucrania, Señor, que tú estés obrando en aquel lugar, Señor. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, guarda a la iglesia que está en aquel lugar, a los pastores, misioneros, Señor, que están en aquel lugar, Señor. Te ruego tu bendición, Padre. Yo sé que tú guardarás a tu pueblo, Señor. Y gracias porque estos son señales proféticos de que todo
se está cumpliendo conforme a tu palabra. Yo te doy gracias por el cumplimiento profético, por el cumplimiento de tu palabra, Señor, porque se cumplirá por tu fidelidad. Yo te doy gracias, Señor, porque tenemos esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios te bendiga.